Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a la Hora Liberal en Radio Agricultura. Estamos esta semana junto a Ignacio Briones y un invitado que es de la casa porque viene regularmente los días miércoles en la mañana. Con Chucho Irane, ¿no? Con Chucho Irane, a Conectados. ¿Y no te invitaron a primaria? No, afortunadamente no me han pedido que participe de ninguna primaria. Ah, ya, muy bien. Estamos, ustedes ya reconocen la voz, con Max Colodro. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola Max, encantado Oye, de muchas gracias por por estar con ustedes de nuevo. colega en la universidad. Sí, Colega Adolfo Ibáñez. Sí. Bueno, un Max privilegio es estar con ustedes. profesor universitario, analista, columnista de La Tercera, sociólogo de pregrado, ¿no? Sociólogo de pregrado. Sociólogo de pregrado y doctorado doctor en filosofía. filosofía. ¿Dónde hiciste el doctorado en filosofía? Acá en la Católica, En Chile. en Ya. Chile. ¿Y eso hace Hace como mucho 15, tiempo? 15 años. 15 años? ¿Y ha seguido perseverando el mundo filosófico? absolutamente. Te diría que hoy día estoy más centrado en eso que en las otras cosas. Oye, ¿cuesta demasiado entender desde el mundo de la idea lo que está pasando? Porque está todo como Cuesta, tan sí. enredado, retorcido. Las Claro. ideas que creíamos como más convencionales ya no parecen serlo tanto. Yo creo que estamos viviendo un cuadro bien complejo, un cambio, suena un poco cliché hoy día hablar de cambio civilizatorio, pero la verdad es que yo creo que lo que está ocurriendo con el desarrollo de la tecnología, con un mundo donde las decisiones principales ya no las toman los seres humanos, sino que los algoritmos, y donde vamos a empezar ahora a relacionarnos con la inteligencia artificial. Vamos a empezar a interactuar con la inteligencia artificial de una manera bien íntima, en todo sentido. Que no hay que darle las gracias. No sé si vieron estas noticias que, porque cuando uno tiende como a interactuar con, no sé, con la inteligencia artificial, ChatGPT o la que sea, y como es tan como humana su forma de expresarse, que uno tiende a darle la Claro, gracia. yo en general le doy las gracias. Ya, y dicen que no porque se gasta mucha energía en procesar los La data gracia, centers, en la procesar cantidad de gente que está dándole las gracias. Claro, dicen Sam Altman, que es uno de los gurús de la inteligencia artificial, y por favor no le den más gracia a la inteligencia artificial. Qué bueno. Ahora tenemos profesores de inglés en las redes que uno ya no necesita un profesor de inglés humano. Claro. Ahora puedes tener a una profesora, además buena moza, de inteligencia artificial con la cual puedes conversar cada vez que quieras en inglés. Oye, yo te voy a contar una anécdota. El otro día de puro ocioso estaba con la inteligencia artificial y le pedí que me escribiera un pitch, un pequeño, unos párrafos cortitos para una candidatura presidencial de corte liberal, reformista, de derecha, ¿sí? Pensando en la campaña presidencial que viene ahora y las candidaturas que hay al frente. Le dije, hazme por favor un discurso de cierre de debate, ¿no? De 30, 60 segundos, un pitch. Oye, hizo una cosa espectacular. No, sí, es espectacular. Mucho mejor que lo que uno se le podía haber ocurrido. Impresionante. Y yo creo que todo esto, de alguna manera, desafía la naturaleza humana y desafía la política y desafía esta idea. Bueno, estamos en un debate, en una conversación liberal. Desafía la idea de que los seres humanos seguimos tomando decisiones conscientes, racionales, libres. Cuando tenemos a un algoritmo que nos conoce finalmente como nuestro propio inconsciente, pero un inconsciente que ya no es biológico, psíquico, Yo creo sino que que lo conoce está mejor. Por eso, está afuera ahora. Está libre de las trampas y los es sesgos cognitivos tecnológico, de la mente. pero te conoce todo tu historial de likes, las cosas que te gustan, las que no te gustan, el grupo de gente con el que te relacionas, y te va generando estímulos y dando orientaciones y guiando en una dirección. Tú no te vas dando cuenta de cómo te está armando tu entorno digital, una persona, un ser que tú no controlas finalmente. Oye, y además que en el debate o en la discusión pública en un sentido amplio, no solo política, ¿no? Sino que discusión de ideas, de conversaciones, donde tenemos diferencias, donde la aproximación liberal es en base al argumento racional, tratar de aproximarse a la verdad tomando el punto de vista del otro, ¿no? Que eso va quedando un poquito de lado, ¿no? Así. Tienes toda la proliferación de mucha información mezclada de muchas fake news y en la incertidumbre qué es lo que es fake, qué es lo que es verdadero, pasa todo a ser fake. E interesantemente, los ChatGPT y otros, ¿no es cierto?, inteligencias artificiales como que podrían haber sido una forma de zanjar el debate. Y hoy día uno lo ve en redes que mucha gente dice, querido chat, dime esto, ¿ah? Y lo ponen como prueba de que lo que dijo era verdad. Pero en realidad cuando uno no sabe cómo funciona el chat y cuál es el algoritmo que lo gobierna, das por aún más cierto algo que puede ser perfectamente falso, Estoy lo de que acuerdo. exacerba el problema. Esa es una cuestión que es interesante lo que está pasando y que compromete la discusión pública. Y la otra, tú lo esbozaste de alguna manera, es que la interacción humana, física,
se va diluyendo porque tienes intermediarios, ¿no es cierto?, muy eficientes, que son los algoritmos, las redes, y eso deshumaniza la relación, porque todos sabemos que es distinto cuando uno discute y conversa viendo en la cara a alguien, entendiendo su punto de vista, que cuando lo hace de manera distante, y en definitiva se va perdiendo la empatía, ¿no?, que es fundamental en cualquier interacción humana, y parece que eso es parte de lo que nos toca nomás, y hay que ver cómo lo calibramos, cómo lo equilibramos, pero sin duda que hay un cambio de paradigma muy fundamental en la forma como conversamos. Sí, y yo creo que todo esto afecta también obviamente a la política, porque los estados nacionales están transitando hacia un mundo hiperglobalizado, sobre todo globalizado por esto, por la tecnología, por grandes corporaciones que administran los datos, la información, que te proveen de servicios gratuitos, porque eres tú el que provee el contenido, los datos, y es un mundo del que tú no puedes aislarte. No existe la posibilidad de que tomes la decisión de vivir sin correo electrónico, sin WhatsApp, sin internet, sin redes. Entonces, es una cuestión que compromete a lo que era la política tradicional de manera muy profunda. Oye, Maxi, ¿te parece que el éxito fulminante del Frente Amplio, y hasta cierto punto uno diría también del Partido Republicano, está por verse el Partido Nacional Libertario, pasa porque en buena medida son quienes mejor han comprendido este tipo de herramientas y el impacto que tienen para la política, ¿no? O sea, Frente Amplio fue muy notorio, particularmente en la época del estallido, cómo usaron, digamos, la hiperconexión, las redes, incluso los fake news, para poder instalar su agenda, ¿no? Y en el Partido Republicano lo que uno ve, dentro de las cosas positivas que han hecho, es que son quienes mejor, me parece que están entendiendo del lado de la derecha precisamente también esta herramienta. Y José Antonio Kast, pese a que no es ni de la generación millennial, centennial, sí uno ve que su estrategia política en buena medida se basa en tratar de aprovechar al máximo este tipo de herramientas, ¿no? Con mucha velocidad, con mucha creatividad. Yo con creo mucho que ingenio, efectivamente han surgido nuevas generaciones en política que saben, que están más socializados, más educados en estas lógicas y en estas nuevas formas de hecho, comunicarse. Frente Amplio y Partido Republicano Sí. son más fuertes en los En los jóvenes, jóvenes. que en las personas mayores, incluso sus candidaturas presidenciales, según las encuestas que hemos visto, que la centroizquierda tradicional o que la centroderecha tradicional. Yo estoy de acuerdo. Ahora, también creo que fenómenos como el de Milei en Argentina, que también tuvo en su comienzo un respaldo muy fuerte en jóvenes, fue una de las cosas raras que se dio en el fenómeno argentino, fue que los jóvenes eran el sector que más respaldaba a alguien que estaba en las antípodas del mundo progresista. Y que tradicionalmente los jóvenes son más de izquierda. Por eso más te digo, fue progresistas. una cosa bien extraña lo Sí. que pasó en Argentina con Sí. las generaciones más jóvenes, pero también el tema del manejo de las redes sociales y de la información digital. Si hay alguien que ha sido un maestro en eso, ha sido Donald Trump. Sí. O sea, el liderazgo de Trump se construyó en base a la profesionalización de eso desde el punto de vista político. O sea, creó una red social. Claro, y ahí eso revela, ¿no es cierto?, ilustra súper fuerte la gran paradoja, ¿no es cierto? Porque Donald Trump, si algo que lo caracteriza, es muy activo en redes, tiene un estilo muy arrebatado, muy rudo para decir las cosas, pero además de muchas fake news, comprobadamente, pero con titulares rimbombantes. Y se da la paradoja entonces cuando tú tienes más acceso a información, más barato, mayor capacidad en principio de escrutar si lo que se dice es correcto o no, no le hace mella. Sí, No le es hace mella. cierto. Entonces estamos en un mundo donde más información no implica necesariamente mensajes más verdaderos, Estoy de acuerdo. ni tampoco escrutar más profundamente qué hay detrás de esos mensajes. Uno se queda mucho más con el titular. Pareciera ser que en lugar de pocos mensajes bien profundos, tienes un montón de mensajes mucho más superficiales y es lo que manda la toma de Y decisiones tú de los te das electores. cuenta de que en ese contexto, el cambiar de opinión, que es algo que Donald Trump hace, o sea, Donald Trump O sea, mira la plantea relación con Zelensky ahora. Lo que, Claro. Bueno, y con China. Lo con China vapuleó y cambia y si genera efectos que eventualmente pueden ser complicados, ya posterga 90 días, o sea, no tiene ningún problema y eso no lo ha afectado algo, pero sigue teniendo un bastión de respaldo, que es un poco lo mismo que nos ha pasado en Chile, con este 30% duro que ha apoyado a un gobierno que partió con un discurso que hoy día es una cosa completamente distinta, y sin embargo tiene a un núcleo duro, sobre todo de gente joven, que lo respalda Irreductible. incondicionalmente. Eso es súper impresionante y yo lo ilustro con la reforma de pensiones que hemos hablado acá. O sea, más allá de
postura ideológica que uno tiene, si uno va como a los hechos objetivos, un hecho objetivo e indesmentible es que esta reforma hizo dos cosas. Número uno, no solo validó y consolidó la capitalización individual, sino que la amplió fuertemente. Número dos, no solo no terminó con la AFP, sino que va a haber más AFP, más gestión Y privada. más recursos administrados por AFP. Exactamente. Y desde ese punto de vista uno diría, este es obviamente un triunfo de las ideas de, al menos de la centro-derecha, y una derrota pero flagrante del mundo de la izquierda encarnado por el presidente Boric, y sin embargo ese 30% duro sigue ahí, ¿no es Sí. cierto? Sí. Y no se modifica, no cambia en función de nada. Oye, un dato que es interesante, que lo hablamos en algún programa anterior con Ignacio, es que en una nota del Economist hacían un análisis de los primeros 100 días de Donald Trump y veían cuánto tuiteaba por día. Y el dato es que escribía 4.400 palabras en su red social que él creó cuando lo echaron de Twitter y de Facebook, antes de que Twitter fuera X y fuera lo que es hoy día, que es una carnicería. Él escribe 4.400 palabras por semana, típicamente entre 9 y 11 de la noche. Y eso equivale, si uno usa los 133 caracteres que tenía antiguamente de Twitter, a 30 tweets diarios, promedio. Promedio. O sea, Impresionante. en el fondo es una herramienta de una eficacia brutal. Sí. Y es súper preocupante porque, y aquí me quiero conectar un poco a lo que fue tu última columna, ¿no? Donde tú haces un análisis de la presentación de la directora de presupuesto, está tan chambona que los números no calzaban con el PowerPoint y que finalmente el gobierno salió a reconocer que postergaba el ajuste, digamos, o la convergencia hacia el balance estructural. Pero tú le diste una vuelta desde el punto de vista no solo de lo que significa en términos económicos no cumplir las reglas autoimpuestas por la ley, digamos, y por los compromisos que los gobiernos van tomando, sino también que es como un reflejo del deterioro y la fragmentación de la política, ¿no? Mientras más fragmentada, mientras más deteriorada, al final más difícil es que se vayan cumpliendo las normas, los compromisos y la seriedad de las políticas públicas. Y las redes sociales han venido amplificando este fenómeno de hiperfragmentación, ¿no? De segmentación, de mensajes, de tribus, de grupos, de identidades, finalmente. Entonces, da la impresión de que este fenómeno global, que está muy asentado en Chile, es bastante irreversible. Y la pregunta en el fondo es cómo vamos a navegar con esto. Porque si alguien cree que la reforma del sistema político, que aquí hemos hablado una y otra vez y que nos parece indispensable para tratar de mejorar las cosas, pero que eso va a volver al orden de la política digamos, no sé, reforma del sistema electoral y boom de las redes sociales y de la inteligencia artificial, ¿no? Que es bastante coincidente. El 2015 fue la reforma electoral en Chile y las redes sociales, también, la potencia brutal que tienen se desata por ese periodo, ¿no? De hecho, en el libro Nexus de Harari dice el 2016 como el año fundamental. Entonces, esto yo pienso que no va a volver atrás. Entonces, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo administrarlo? ¿Es un dato de la causa? ¿Hay algunas ideas que se estén discutiendo desde el campo de la filosofía, la ciencia política, la teoría política, sobre cómo enfrentar estos temas para que podamos seguir autogobernándonos? A ver, es un tema bien complejo. Yo creo, sinceramente, que en el caso chileno, partamos por el caso de Chile, aquí hay un proceso de deterioro largo que se inicia antes del estallido social y que se inicia, a mi juicio, antes también del cambio del sistema político, que tiene que ver con esta lógica que tiene que ver con una cierta lógica más bien político-cultural, que en mi opinión tuvo como hito el primer gobierno de Michelle Bachelet, que es la idea de que los bienes públicos tienen que ser gratuitos. La idea de la gratuidad fue una idea muy importante, central, digamos. Central en la lógica de los derechos sociales. El fin del copago. Y que había cosas que el Estado tenía que garantizar sin importar los costos. Esto tú, perdón, ¿te vas al primer gobierno del presidente Bachelet o al segundo? Al segundo. Eso, la de la gratuidad universitaria es del segundo. Pero, por ejemplo, en el primer gobierno pasó algo que para mí fue un hito también desde el punto de vista político-cultural, que fue la crisis del Transantiago, que fue el momento más duro probablemente que vivió el gobierno de Michelle Bachelet, y en un determinado momento también, cuando se ve que el sistema va a demorar en normalizarse,
que la crisis es muy profunda, que no están funcionando los sistemas electrónicos de pago, que los paraderos no estaban construidos, que había un problema gravísimo con las rutas, con los desplazamientos que no estaban bien definidos. El mensaje que viene del gobierno y sobre todo de la presidenta es, dado que este servicio público no tiene buena calidad y está de alguna manera maltratando No a hay los problema si usuarios, no paga. se puede no pagar. Sí. Entonces, ese mensaje, mi derecho, si es que las cosas no funcionan, es a no pagarlas, bueno, nos tiene hoy día con un 38 40% de evasión, todavía a 15 años de distancia. Y estructural, digamos. Y con una imbajable. cultura del no pago. Oye, en el CAE más de la mitad de los créditos Bueno, están el CAE también es morosos. un poco lo mismo. Vamos a condonar y por lo tanto, ¿para Oye, qué seguir endeudando? Y te agrego otro que no es de plata, pero tiene el mismo síntoma, digamos, que es que también se inició en el gobierno de la presidenta Bachelet, que fue el tema de normalizar las tomas en los colegios. ¿Te acuerdas que se reconocían como casi como gestas democráticas? Era Sí. propio de la democracia. Cuando uno dice, pero qué mala comprensión de la democracia es esa, sí. La democracia no es porque una mayoría de los alumnos, 50+1, dijo, tomemos en el colegio, que voy a conculcar Estoy un de derecho acuerdo. fundamental al resto. Y eso se fue asentando, se fue validando, y hoy día estamos en el problema que tenemos, que ha ido escalando a los overoles blancos, a la falta de disciplina, a rociar con benzina a los directores, a los profesores, y se ha normalizado. Entonces, Ahora, tenemos sí, que no una pausa, pero la pregunta es, ¿por qué a tu juicio ese cambio político-cultural produce finalmente todo este deterioro, ¿no? De fragmentación, de radicalización, de parecer que no nos escuchamos, de que finalmente el que grita más fuerte es finalmente el que se impone? Ok. y yo quiero refrasear. lo- ¿Ahora o a la ahora? vuelta? A la vuelta, pues yo quiero refrasear la pregunta, Ya, además, ok. así que dejémosle Ya, dos a preguntas. la vuelta a la Ignacio vuelta. la refrasea y vamos a Ya. una pausa en la hora Ok. liberal. Estamos de regreso en la hora liberal. La pregunta quedó planteada para nuestro invitado esta semana, Max Coloro, sociólogo, doctor en filosofía, columnista de La Tercera, analista político de La Casa, también en Radio Agricultura, y opinión y reflexión permanentemente aguda sobre la realidad. Pero Ignacio Briones, porque yo había dejado puesto una pregunta, e Ignacio la quería refrasear, Quiero- así que sí, le quiero doy el refras- pase gol a Ignacio. Quiero refrasear todas las anteriores, porque en el fondo el problema que tenemos hoy día en la democracia en Chile y en el mundo es la capacidad de tomar decisiones colectivas. Al final la política es eso, ¿no? Yo siempre he pensado que la democracia uno puede verla como un set de reglas, un sistema, una cierta tecnología para tomar decisiones Un colectivas. algoritmo, diríamos. Claro. ¿Ah? Donde hay unos sectores, unos señores que son electos, la democracia representativa, ¿no es cierto?, que tienen que ponerse de acuerdo y logran ciertos acuerdos que permiten tomar decisiones colectivas. Y lo importante es que las tomen, ¿no es cierto? Uno siempre espera que sean buenas decisiones. La democracia tiene la gracia que si son malas decisiones se pueden revertir, pero que avance. Y pareciera ser que un tiempo esta parte estamos bien bloqueados precisamente por esta fragmentación, por esta polarización, por estos nichos identitarios que se exacerban con las redes sociales, y por lo tanto esta tecnología está haciendo agua. No nos permite tomar decisiones colectivas, y eso engendra un círculo vicioso, porque cuando la gente ve que la política no es capaz de tomar decisiones colectivas, bueno, entonces tengo que cambiar este sistema, y el riesgo de cambiarlo por un populista, por un autoritario, etcétera, está a la vista. Entonces, reflexio la pregunta de Gonzalo, ¿cuál es la solución o cuáles son las pistas de solución? Porque no hay una única solución, naturalmente, para este problema, para que la política pueda hacer lo que le es propio, que es tomar decisiones colectivas. A ver, primero sobre el diagnóstico. Yo creo que esto que estábamos conversando antes de la pausa, es decir, una sociedad que se empieza a acostumbrar a que tiene derecho a ciertas cosas gratis, a que tiene derecho a romper o a traspasar las reglas del juego. Yo creo que el ejemplo que diste tú con los estudiantes y las tomas, el no respetar las reglas del juego, del orden público, los derechos de los estudiantes que sí quieren seguir yendo a clase, se empieza a instalar un clima de traspasar, de transgredir las reglas, y que se instala y se refuerza, a mi juicio, con lo que va a venir después en el primer gobierno de Sebastián Piñera, en el contexto en que una oposición muy dura, muy implacable, sobre todo la del movimiento estudiantil del 2011, refuerza estos mensajes. Es decir, aquí hay un modelo, aquí hay un sistema
que no nos permite poder garantizar derechos sociales de forma gratuita, y por lo tanto este es un sistema que merece cambios o que necesita cambios, entre comillas, refundacionales. Y yo creo que eso, mezclado con lo otro, esta cultura de los derechos, que tiene siempre que garantizar otro y otro tiene que financiar, con el tema de no reconozco ni respeto las reglas del juego, la institucionalidad se va debilitando, se va horadando. El tema del cambio de constitución se reinstala en el primer gobierno de Sebastián Piñera después de la derrota de la Concertación. Si no nos olvidemos que en el 2005 Lagos encabezó una reforma constitucional que fue aplaudida y defendida por la Concertación. Y Bachelet II, cuando regresa el 2013 a Chile, viene con la constitución, reforma claro, de la reforma constitucional. Obviamente, pero el tema del cambio de constitución se empieza a reinstalar apenas la centroizquierda se va a la oposición y apenas el movimiento estudiantil sale a la calle el 2011. Sí. Entonces, desconocimiento de la legitimidad de las reglas del juego, y junto con todo esto, la cuestión de fondo, a mi juicio, que es la que tiene el impacto directo en la economía, gastemos nomás, financiemos derechos sociales, endeudémonos, pues tenemos una deuda pública que es mucho más baja que el contexto de lo que es el resto de América Latina y de los países desarrollados, para qué decir. Tenemos una regla fiscal que nos permite movernos en algún sentido, y el país empieza a partir sobre todo del 2010 a gastar mucho más de lo que tiene. Yo creo que en eso también el esfuerzo que hizo el gobierno, que yo creo que ese sí merecía el gasto que se hizo, que fue el esfuerzo de la reconstrucción, que fue muy importante, de alguna manera también mostró que el país tenía recursos. Claro. Y que si se pueden gastar en una emergencia, bueno, lo de la educación, la crisis educacional también es una emergencia, la crisis en salud también es una emergencia, la crisis en las pensiones, el deterioro de las pensiones también es Entonces, el país entró en una lógica que es la que nos tiene hoy día, bueno, fuera de la regla finalmente del equilibrio, del balance fiscal, y que nos tiene, habiendo pasado de tener una deuda pública del 7% hace 18 años atrás, a tenerla hoy día en el 42, 43. Sí. Entonces, la velocidad, este país desde hace 15 años cree que que no hay un problema en gastar. Ahora, de hecho, en parte eso yo creo que para el mundo de la izquierda bacheletista, por llamarlo de alguna manera, ni hablar del Frente Amplio, el PC, es algo deseable. Es decir, sí, pero la cosa mágica, el pensamiento mágico que hay detrás de eso, es de que puedes gastar sin tener que crecer, sin tener que asegurar niveles de inversión. Por eso digo, la izquierda... Sin que tener que asegurar una economía que ha ido perdiendo productividad. Por eso, diríamos, la izquierda bacheletista, particularmente el segundo mandato, uno diría el ex ministro Arenas, digamos, ese mundo, dice, ¿sabe qué más? Aquí primero a dar derecho y después vemos cómo pagamos la fiesta. Oye, si acá hay dos cosas, yo creo, a ver. La primera es como la fábula. Bueno, tú esta realidad como ex ministro de Hacienda la conoces bien. Sí, pues, o sea, hay una cosa, primero, la idea general, que yo concuerdo contigo, que esto es como la fábula de la rana en el agua, ¿no es cierto? Que se da paulatinamente. Que no se da cuenta, primero está feliz, la agüita se va activando a poco y se va calentando hasta que de repente hierve y se muere, ¿no es cierto? Y esa es la senda que uno tiene que evitar, porque efectivamente Chile todavía goza de finanzas públicas que son envidiables afuera, pero son finanzas públicas menos envidiables de las que teníamos hace 5, claro, hace tú 10 miras la tendencia, hace 15 años. Entonces la tendencia es mala, el agua se ha ido calentando, sí, y tenemos que ponerle coto. Lo segundo, yo concuerdo contigo, yo siempre lo he expresado de esta manera. Creo que en materia fiscal, hace un buen rato ya, y coincide con los tiempos que tú has señalado, y se ha exacerbado en estos últimos 2 años, nos pasamos películas respecto a los ingresos que tenemos y comprometemos gastos respecto a estos ingresos que soñamos y no con los ingresos reales que tenemos. Y eso es extremadamente peligroso porque los gastos, una vez que están hechos, son inflexibles a la baja, son bastante inflexibles a la baja. Entonces, cuando tú te quedas corto, bueno, genera un hoyo que lo tienes que financiar vía deuda, que es lo que ha ido pasando. Y yo creo que es fundamental sincerar que los ingresos que tenemos son 100 y no 110, ¿ya? Y tenemos que adecuar nuestro gasto, igual que cualquier familia, a los 100 y dar las malas noticias. Sorry, vamos a tener que recortar esto para poder mantener la prioridad en esto otro que nos parece fundamental. Y al final gobernar es priorizar. Ahora, políticamente eso es difícil, qué duda cae. Yo fui ministro de Hacienda y te lo puedo decir. Y a nosotros incluso en la pandemia, cuando hacíamos gasto, por un lado nos pegaban que gastamos mucho, por el otro que éramos unos mezquinos y unos tacaños. Y es difícil arbitrar esa complejidad, pero creo que siempre
hay que tener a la vista, incluso en los momentos de emergencia y por lo que fuimos criticados, decir, oye, no vamos a gastar más que esto porque no sabemos cuánto esto va a durar y qué efecto permanente va a tener el gasto, ¿te fijas? Y yo creo que ese sinceramiento de la realidad es lo que evita que la rana se siga en un agua que se va calentando hasta que termine en problemas realmente, ¿no? Bueno, los mexicanos tienen un dicho muy bueno. Hay países y gente que cree que puede viajar en business pagando turistas. Así es. Y yo creo que a Chile, de alguna manera, esto que Carlos Peña llama finalmente la paradoja del bienestar, aplicada a lo que fue el proceso de modernización chileno. Bueno, tuvimos una clase media, un sector del país que pasó a ser de clase media en un periodo relativamente breve y que por lo tanto el cambio, la revolución en las expectativas fue Total. gigantesco. Sí. De esta generación que entró a la universidad, que tuvo acceso al automóvil, a las vacaciones en el extranjero, al Caribe, endeudándose como fuera, pero al propio sistema de endeudamiento, aprendió a endeudarse, a administrar deuda, y esa velocidad en algún momento empezó a desacelerarse, y yo creo que ese desaceleramiento provocó una crisis de sobreendeudamiento en un sector importante de la clase media, y para mí ese es un factor central de lo que explica finalmente el estallido social del 2019. Una clase media sobreendeudada, con 6 millones de personas que estaban morosas en el sistema, que ya no podían seguir pagando. Se trancó la rueda de la bicicleta finalmente, y la izquierda muy hábilmente fue capaz de darle un contenido político ideológico a eso. Es el sistema, es el modelo, es la constitución de Pinochet. Pero desde el punto de vista de las reglas políticas, ¿no? De cómo nos organizamos finalmente. ¿Cuáles son las cuáles serían las recomendaciones prácticas para enfrentar esto? ¿O más bien está un poquito a la deriva, ¿no? Se nos quebró el mástil, el barco está en medio de agua, no sé si una tormenta, pero aguas turbulentas, y crucemos los dedos, digamos, porque en el fondo este cambio es tan estructural, es tan profundo, que no pareciera haber alguna medida, algún camino, alguna receta, porque además esto es muy nuevo en todas partes, esto no es solo Chile, está pasando en todos lados. Si yo mirara la historia, diría que se parece más bien como al periodo de entreguerras, lo que además es para ponerse aún más pesimista. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un cierto periodo como de exacerbamiento, digamos, de debilitamiento de las reglas de la convivencia, de un cierto caso también de el funcionamiento de la democracia liberal, ¿no? El mejor ejemplo es la República de Weimar, pero hay mucho... las radicalizaciones, los radicalismos se empiezan a poner un poco de moda, que eso es lo más parecido al periodo de guerra, y además con el cambio tecnológico. Ahí no eran las redes sociales, pero la radio es un cambio tecnológico muy brutal que aparece muy fuerte en ese periodo y que acompaña el surgimiento, digamos, y la expansión de todos estos mensajes radicalizadores de la discusión política, la discusión pública y la falta y el quiebre de los consensos. Yo estoy Y de eso acuerdo. terminó muy mal. Sí, y un poco retomando con lo que era la pregunta original, aquí hay un problema que tiene que ver con que somos absolutamente incapaces de definir prioridades con un sentido de mayoría. O sea, Ese es el problema. ese es el problema. La única manera de afrontar las crisis que estamos viviendo, no solo el deterioro económico, la necesidad de volver a tener niveles de inversión acordes a las necesidades del país, el deterioro social, lo que estamos viendo en materia. En 5 años se ha duplicado la gente y las familias que viven en campamentos y en tomas. Es una cuestión dramática. Y las generaciones sub 30 o en torno a los 30, la primera generación en 40 años, 50 años, que va a tener condiciones de vida peores que la generación anterior. Y que le va a costar mucho acceder a la vivienda, a la vivienda propia, al departamento. Y por el otro lado tienes una crisis política. Yo creo que la crisis política es central. La crisis política es el caballo de batalla para poder empezar a arreglar lo demás. Necesitas tener un sistema político que te permita construir acuerdos razonables, que tengan sustentabilidad y que tengan legitimidad de mediano y de largo plazo. ¿Por qué? Bueno, porque las cosas, como bien decía Ignacio, las decisiones que hay que tomar son decisiones que implican costos. Decirle que no a la gente frente a demandas. ¿Para qué decir lo que hay que hacer en materia de seguridad y de orden público? O sea que hay que ser realista. Para hacer lo que hay que hacer, para que el Estado vuelva a retomar el control de ciertos territorios, de ciertas zonas,
y de retomar el monopolio del uso de Se la requiere un fuerza, consenso gigante. se requiere un consenso político por una razón brutal. Y es de que esa pelea va a generar costos humanos. Esa es la realidad. Pelear contra los narcos y contra el crimen organizado en el nivel que ya tienen en Chile va a generar costos humanos. Y por lo tanto necesitas un consenso político. ¿Para qué? Para que los que estén en la oposición estén comprometidos con esas políticas y no estén sacando provecho político de esos costos y de las dificultades que va a enfrentar el propio Pero fíjate que ni propio siquiera gobierno. el combate al crimen organizado y al narcotráfico, porque yo creo que hay bastante consenso, pero resolver el tema terrorismo en la macrozona sur, ahí sí que te quiero ver en un próximo gobierno. Pero Te garantizo que la oposición va a empezar, apenas asuma un nuevo gobierno, si es de derecha o de oposición, va a empezar a votar en contra de todos los estados de excepción. Pero no solo eso, yo te aseguro que también en el tema del crimen organizado y del narcotráfico, cuando los sectores que hoy día gobiernan se vayan a la oposición, ahora o cuando sea, van a estar en una posición distinta a la que han estado mientras han estado gobernando, aprobando leyes que cuando eran oposición al gobierno de Sebastián Piñera rechazaron todas. Y ni hablar de la frontera, Sí, cuando se busque entonces, detener por eso los te flujos digo, o sea, migratorios. lo que se requiere para esto es la posibilidad de que haya grandes acuerdos y grandes consensos. Yo tuve en algún momento la esperanza, la lucecita de esperanza, de que el 62% del 4 de septiembre iba a permitir construir una nueva mayoría. Una nueva mayoría que iba a ir desde de todos los sectores, desde los sectores más de derecha hasta los sectores de centro izquierda, que votaron por el rechazo, iban a ser capaces de construir una mayoría suficiente como para poder tener un punto de inflexión a partir de este proceso electoral de fin de año. Lamentablemente, lo que estamos viendo hasta ahora es que eso no se ha podido hacer y se ve difícil que ocurra. Pero te pongo una cuña ahí, que es una siguiente pregunta, en ese clivaje que tú pusiste, me parece muy interesante. Porque uno lo escucha harto, esta idea como de que haya una sola gran mayoría de las personas del rechazo, ¿no es cierto? Y claro, suena bien, porque supone tener un rayado de cancha más o menos compartido. Uno podría decir, el rechazo, al menos el saber lo que no queremos, es una suerte de rayado de cancha. Pero luego volvemos a las formas, ¿no es cierto? Porque en ese grupo tú tienes personas que son más propensas a los buenos acuerdos, y otros grupos que en la lógica que hablábamos recién les es más rentable hablarle a su trinchera, a su nicho, manifiestamente si yo no hago acuerdo. ¿Ah? Eso es algo que yo considero lamentable. Y esa es una diferencia que parece de forma, pero en realidad esa forma es el fondo. Entonces, ¿cómo uno puede subsumir en un solo paquete a aquellos que tienen una voluntad, una predisposición a buenos acuerdos, que es la única manera como una democracia es capaz de hacer delivery, en coexistencia con aquellos que han puesto claramente su ADN y su bandera a hablarle a su nicho y no a los acuerdos? ¿Cómo se logra eso? Bueno, esa respuesta a la pregunta tan interesante, Ignacio, va a tener que quedar para el regreso. Perfecto. Vamos y volvemos. Estamos nuevamente de vuelta en el tercer bloque de La Hora Liberal con Ignacio Briones, con el analista, columnista, filósofo y cientista político, sociólogo, Max Colodro. Ignacio dejó plantear una pregunta que es básicamente, tú estabas comentando, Max, de que ves que se diluye la esperanza que había después del plebiscito del 2022, ¿no? De construir una nueva mayoría política y social transversal en torno a consenso amplio y los temas fundamentales que Chile necesita. Ignacio te decía, oye, pero es que por un lado están los que quieren esa mayoría, pero por otro lado están las políticas, la radicalización, en los extremos, las cuestiones más identitarias. Es difícil combinar esas dos cosas. De hecho, en la última elección municipal, si uno toma los concejales, la elección de concejales, que es como la más químicamente pura para medir el estado del arte de la política, cuánto pesa cada uno, mitad y mitad. Suma a toda la oposición, era 50%, era 50,01% algo, y suma a todos los que están del lado del gobierno, era como también 49,99%, o sea, están fuerzas muy parejas. Y nos saltamos toda la pauta que teníamos para conversar contigo, pero ha estado muy interesante la conversación, y te quiero traer junto con los Ignacio, me salto lo que está pasando en la izquierda, porque pareciera que la izquierda va un paso más adelante que la derecha, en el sentido de que fueron una primaria, se organizaron, se pudieron poner de acuerdo después de la tormenta de los últimos años, y da la impresión de que va a ganar Carolina Toá, lo que va a rebalancear el eje hacia la centroizquierda. En el caso de la derecha,
donde está aquí lo conecto con la pregunta de Ignacio, donde dice, bueno, están quienes apuntan a construir consenso y a tener posiciones más dialogantes, que uno diría en la centro derecha más tradicional, RR, la UDI Bópoli, y por otro lado están apareciendo otras fuerzas de derecha que tienen también con mucha fuerza, que el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, lo vamos a ver ahora en las elecciones, su candidato presidencial ha irrumpido con fuerza, pero no hay ni una posibilidad, da la impresión, de sumarse en un gran bloque, porque son objetivos políticos muy distintos, ¿no? El Partido Republicano particularmente lo que busca es más bien confrontar, y la centro-derecha históricamente ha tenido más bien un rol de diálogo y de facilitar la construcción de acuerdos en Chile, ¿no? Y esa tensión pareciera no tener solución. Vamos como un par de años atrás, digo vamos porque yo me siento parte de la centro-derecha, del proceso que vivió la socialdemocracia, la centro-izquierda chilena con el Frente Amplio y el PC. Y hay analistas que han dicho, oye, pero es que la derecha no es capaz de ponerse de acuerdo, se está farreando la oportunidad. Pero es que yo creo que es casi imposible porque los objetivos son muy distintos. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo coincido con este análisis. O sea, parece inevitable el conflicto, la confrontación. Creo que esa es parte del problema y es parte de lo que a mí en lo personal me hace estar más bien pesimista. Es decir, lo que podría haber sido una oportunidad de construir un gran bloque, al menos con ciertos consensos mínimos, desde la derecha hasta un sector, por primera vez desde el retorno a la democracia de la centroizquierda, que estuvo dispuesta a cruzar el Rubicón y a votar junto con la derecha en una cuestión tan emblemática como fue el proceso constituyente. Bueno, esa posibilidad efectivamente se ha diluido, se ha debilitado en el último tiempo, producto de que aquí hay efectivamente oposiciones que tienen objetivos muy diferentes. Y lo que a mí me sorprende de esa realidad, de constatar esa realidad, de que hay sectores como republicanos y como el Partido Nacional Libertario que aparentemente no tienen como prioridad número uno el sacar a los sectores que hoy día gobiernan de la moneda y el tratar de instalar un proyecto de reparación de la sociedad chilena, claro, de un proceso de reparación de mediano y de largo plazo, es que finalmente lo que yo constato es que estos sectores no tienen al final problema en seguir siendo opositores, en arriesgar esa posibilidad en una lógica más bien de seguir siendo opositores y de seguir apostando que el país se polarice y no logre construir acuerdos que permitan abordar estos problemas gravísimos de los que estábamos hablando. Entonces, eso a mí me parece muy preocupante, decepcionante. No entiendo muy bien cuál es la lógica que hay detrás de eso. A mí me cuesta, yo vengo de un mundo que es el mundo más bien de la izquierda, donde la voluntad de poder y la voluntad de ser gobierno es lo que mueve a la política. Es cosa de las primarias, claro, cómo se ordenaron. Por eso te digo. Entonces, que haya sectores en el mundo de la actual oposición que no tienen como prioridad ser gobierno a fin de año, ganar las elecciones presidenciales, sino que tienen eventualmente otros intereses, otras lógicas, es algo que me cuesta mucho entender y sobre todo entender en un momento en el que el país está pasando por una situación tan compleja que requiere con urgencia la capacidad de ponerse de acuerdo, o sea, un 62% que es capaz de ponerse de acuerdo en cosas mínimas, es una fuerza política que eventualmente podría permitir iniciar un camino de sanación y de recomposición de muchas cosas críticas de la sociedad chilena de hoy. Pero eso efectivamente no se ve. Ahora, a mí me cuesta mucho no ver que no exista, como te digo, porque en el mundo del que yo vengo, les voy a contar una anécdota. El año 88, cuando Lagos le puso el dedo encima a Pinochet en el programa de Cara al País, Lagos se convirtió en un mito viviente, en un símbolo, en un héroe para la izquierda en ese momento. Se convirtió realmente en una figura emblemática. Y de ahí en adelante no dejó nunca de serlo. Pero en ese momento, cuando eso ocurrió, hubo mucha gente de izquierda que estaba armando el PPD, del Partido Socialista, que dijo, este dedo de Lagos cambió el escenario político, hay una posibilidad de que podamos llevar a Lagos como candidato presidencial y de que el próximo año, el año 89, compitamos con Elwin, le ganemos a Elwin y tengamos un gobierno, el primer gobierno de la transición con Lagos a la cabeza. Y yo me acuerdo que lo que Lagos le dijo a su mundo en ese momento fue, no, eso no va a ocurrir. Demasiado riesgoso. No vamos a ganar la elección.
Si la elección es entre el candidato de la continuidad del régimen militar y un candidato socialista, igual como lo fue Salvador Allende, vamos a perder la elección. Por una razón muy simple, porque los partidos y las fuerzas de centro, que fueron partidarias del golpe de Estado, no van a apoyar a un candidato socialista como primera experiencia, como primer experimento de retorno a la democracia. Y Lagos dijo algo muy importante de lo que nunca me voy a olvidar. La única posibilidad que tiene un socialista de volver a ser presidente de Chile es que logre construir una alianza con el centro que sea tan sólida, tan consistente, que haga que finalmente ya a esa gente de centro no le importe, Claro. no sea un drama votar por un socialista. Claro. Y eso vino a ocurrir 10 años después. Bueno, Claro. está esa mirada. Entonces, perdón, con esto termino. Para nosotros, para la gente izquierda, el drama de votar por un candidato demócrata cristiano que había sido Golpista. abiertamente partidario del golpe militar, Sí. era un dolor muy grande. Y sin embargo entendimos que había un proyecto colectivo, que había mínimos comunes que tenían que ver con un proceso y con un proyecto. A mí me cuesta imaginar, cuando escucho a gente del Partido Republicano o del Partido Nacional Libertario decirme, porque lo he escuchado lamentablemente, que en segunda vuelta no están dispuestos a votar por Evelyn Matei. Digo, ¿cómo va a ser más difícil para ellos votar por Evelyn Matei que lo que fue para nosotros, el mundo de la izquierda, votar por un golpista el año 89? Claro. Entonces hay una lógica que a mí todavía no la logro entender. Oye, ¿Qué es lo pero que hay detrás de eso? es buena la anécdota que traes acá a la mesa, o al set, porque mezcla o tiene dos elementos, ¿no es cierto? Uno es esta vocación de poder, de cómo tú te ordenas en aras de maximizar un resultado, pero también tiene una mirada de país detrás. Y yo recuerdo, también voy a clasificar una anécdota con el mismo presidente Lago, una vez comiendo, y hablando cómo había sido, bueno, toda su vida, y el exilio, y la dictadura, y lo que tú dices, ¿no es cierto? Esta separación al principio inevitable con la democracia cristiana, y digo, bueno, ¿cómo ustedes fueron capaces de unirse en la concertación? Veníamos de una historia muy traumática con la DC. Con estas diferencias tan radicales, digamos, diferencias tan traumáticas como tú dices. Y me dice, bueno, muy simple, pues, me dice, porque había que pensar en el bien de Chile. Y entonces también tiene ese segundo elemento, que es como esa grandeza, una mirada de Estado que es buena para el país, combinado naturalmente, son políticos, con la maximización del poder, pero no es solo lo uno, ¿ah? No es Estoy de solamente acuerdo. táctico, hay también una cosa de una ética de convicciones. Por eso te decía que me cuesta entender que en un momento tan complejo para la sociedad chilena, las oposiciones no sean capaces de decir, estamos obligados a encontrar un mínimo común. Es que siendo justos, yo no hablaría de las oposiciones. Porque yo te puedo asegurar que en Chile Vamos No, había yo en eso estoy de acuerdo. y hay disposición Estoy- a llegar. Hay distancia y diferencia en muchas cosas, muy grandes. Estoy de acuerdo. Pero yo creo que hoy día en el electorado de Chile Vamos, en los militantes de los partidos de Chile Vamos, en un 99% habría disposición en la medida que uno pudiese fijar un cierto marco razonable de mínimos comunes compartidos, ¿no? Si el punto donde yo veo mayor dificultad, particularmente en el caso del Partido Republicano, porque el Partido Nacional Libertario es una experiencia que todavía está en desarrollo, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero el caso del Partido Republicano, donde la buena parte de sus dirigentes viene de la UDI, e incluso muchos fueron autoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera, veo hasta cierto punto un desprecio por la derecha tradicional, Bueno, que es bien impresionante, la El verdad. famoso eslogan de la derechita cobarde es un gran desprecio. Claro, y eso es un ninguneo ético y moral. Sin duda. Y hasta cierto punto yo creo que lo que revela es que finalmente ahí no hay un proyecto político de mayorías. Hay un proyecto político básicamente ¿cómo decirlo? De ¿no? nicho. Pero no solo Efectivamente. de nicho, sino en el fondo como de contracultura. De decir, ¿sabes qué Ahora- más? Me movieron tanto el cerco que a mí me da lo mismo ganar o no ganar. Lo que yo quiero es que no me muevan más el cerco y quiero poder volver a correr lo más posible. Y bueno, y si ganamos bien y si no, da lo mismo, porque lo importante es volver a poner el cerco donde tiene que estar. Sí, y hay partidos que funcionan con la lógica de ser partidos, entre comillas, testimoniales, y que no les preocupa, por tanto, el ser partidos de minoría y el ser oposiciones. Saber que tienen un rol como oposiciones que les parece que tiene tanto o más sentido que eventualmente el rol de ser gobierno con sectores que desdibujan el ideario político que ellos tienen. Claro, y el problema, perdón, muy cortito, que a propósito de lo que hablamos del efecto de las redes sociales, es que es probable que todos estos partidos, todas estas fuerzas más
que se apalancan, digamos, en esta posición un poco más extrema e identitaria, están desde un punto de vista de lo que es más eficaz políticamente haciendo, lamentablemente en mi juicio, lo correcto, porque las redes sociales premian la radicalización, Sí, estoy de acuerdo. premian el extremarse, y eso puede ser efectivo en el corto plazo para lograr, digamos, una mayor presencia y tener buenos resultados electorales, pero el problema es que eso hipoteca el futuro de Chile y hace imposible tener un gobierno, como dices tú, de reconstrucción, de reparación de los problemas que A tenemos. eso voy a complementar yo, o sea, volviendo a la pregunta original de que la democracia es una tecnología para tomar decisiones colectivas, en la lógica de la trinchera hay una sola certeza, que no puedes tomar decisiones colectivas, y eso al final el barco naufraga. Entonces, de nuevo, si uno piensa en el bien de Chile, si esa fuera la función objetivo, que es la que uno esperaría, ¿no es cierto?, en alguna parte de la política, uno debiera entender que la fragmentación y hablarle al nicho, que es lo más fácil, no es necesariamente lo más valiente, de hecho, y refleja una cierta flojera, ¿no es cierto?, porque es lo fácil, uno debiera convenir que eso atenta contra la toma de decisiones colectivas, y eso es malo para Chile. Entonces, yo creo que ese es el dilema que enfrentamos. Estoy de acuerdo. Es un Ese es el dilema del dilema. prisionero al final del día. Y la paradoja que tiene esto, ¿cuál es? Ya para entrar en materia respecto de lo que está ocurriendo hoy día. La paradoja es que hoy día tienes a 3 oposiciones que suman casi un 60% del respaldo electoral, El primer plebiscito. que no van a ganar en primera vuelta porque van a ir separadas las 3 y que eventualmente ponen en riesgo la posibilidad de ganar en segunda vuelta. Y pueden llegar en segundo lugar en la primera vuelta y llegar debilitados Bueno, a... claro, y que pueden terminar perdiendo Se las puede elecciones. perder la elección, Se eso. puede perder la elección cuando has tenido a un gobierno que lleva casi 3 años con un 30% de apoyo y con un 60% de desaprobación. Y tienes a las oposiciones sumando casi ese 60% que representa hoy día la desaprobación, y tienes hoy día, producto de que no has logrado resolver este problema en las oposiciones, la posibilidad de que el gobierno siga a partir del próximo año. Entonces es una situación Kafkiana, de loco. bien inexplicable, bien inverosímil. Pero quizá inevitable. O sea, yo lo que considero... ¿Quién baja que- la bandera ahí? Bueno, ese es el problema. Es un equilibrio no cooperativo, Sí. recurrente. El dilema del prisionero, pero Oye, bueno, Dinámico. nos pilló el tiempo, y antes de irnos, Max, siempre a nuestros invitados les pedimos que nos cuenten qué están leyendo, qué series están viendo. ¿Tú recomendado para quienes nos ven o nos escuchan? Mira, estoy leyendo hoy día, encontré un librito chico hace como una semana atrás, un libro de Houellebecq, sí. que es sobre Francés. los... Michel Houellebecq, el escritor Exactamente, francés. pero que es sobre los cuentos, un análisis de los cuentos de Lovecraft, de los cuentos de terror de H.P. Lovecraft. Lovecraft, sí. Unos ensayos que escribió sobre Lovecraft hace mucho tiempo y que los recopiló, los rearmó, los puso en un libro. Lo encontré en la Feria del Libro, así que... ¿Y cómo se llama el libro? Houellebecq sobre Lovecraft. Lovecraft. Mira Un qué libro. buena recomendación. Y que tiene mucho que ver, lo divertido es que Houellebecq utiliza ciertos códigos que tienen que ver con la literatura del terror de Lovecraft Sí. para explicar o para relacionarlas con cosas que están pasando hoy día en el mundo. Mira, Entre ellos, lo que conversábamos al comienzo, este mundo que se ve como absorbido por la matrix de la tecnología, de la comunicación digital. muy bien. Sí. Ignacio, ¿alguna recomendación? No, yo voy a volver a recomendar algo que recomendé en este programa, pero que viene como anillo al dedo lo que hemos conversado. El libro Nexus de Harari es gordo, pero se lee A propósito de muy todo lo bueno, que hemos sí, conversado. a pesar de y todo lo que permite hemos conversado. entender estos dilemas de toma de decisiones colectivas en y las que que estamos. está paradójicamente también cada vez más pesimista en sus libros. Muy presente. Se ha ido poniendo cada Sí, vez más pesimista. Oye, nos vamos. Yo me voy solo a una recomendación más pop. Encontré en Netflix, no encontré, salió con mucha publicidad, pero es muy interesante. He visto un par de capítulos nomás. La serie El Eternauta, que la Ah, la vi. protagoniza Ricardo Darín. Es una serie gráfica, no sé, de los 50. la los están 60 recién argentina. anunciando. Y ahora salió Sí. hace un par de días y salió la serie en Netflix. La protagoniza Ricardo Darín. Y es una cosa apocalíptica, esas típicas que empieza como el fin del mundo, ¿no? Pero esto en Buenos Aires, son actores argentinos, una producción argentina en Netflix. Impresionante ver Hollywood, estándar Hollywood en Buenos Aires, la vamos a ver. hecho por los latinos. Es serio, Y Ricardo es Darín- serio película. Es serie. ¿Es serie? Sí, y es espectacular, Ricardo Darín. Buena Solo por recomendación. él ya merita verse. El Sí. Eternauta Netflix acaba de salir esta semana, así que esa es mi recomendación. Bueno, nos vemos la próxima semana en La Hora Liberal. Ignacio, Max, muchísimas gracias. Chao, Gracias chao. a ustedes. Chao, nos vemos.